laxo el tiempo, ¿no? Sobre todo después de las citaciones que se han hecho. Dicho sea de paso, presidente, sería interesante que usted nos pueda alcanzar los oficios ya remitidos al presidente de la República para que sepamos justamente cuál es la cadencia con la que se le ha estado formulando las imputaciones y la falta de respuesta, ¿no? Lo cual no solamente habla muy mal de un presidente, sino que es un acto de descortesía, ¿no? Ni siquiera contestar una carta. Entonces propondríamos fechas. Sí, congresista Gilbert Violet. Sí, presidente, yo creo que uniéndome aparte el pedido del congresista García Belaúnde y del congresista Mulder, yo creo que vale la pena que todos tengamos efectivamente los cargos que se pueden haber alcanzado al presidente para requerir las fechas. Yo quiero recordar nada más que el presidente Kuczynski en ningún momento se ha negado a responder a esta comisión ni a ninguna otra instancia de investigación sobre el caso Lavallato, en primer lugar. En segundo lugar, recordar que el presidente Kuczynski no está en condición de investigado, sino de testigo. Y en tercer lugar, que como presidente de la República tiene un estatus constitucional que tiene que ser respetado. Estas ideas de establecer ultimátums, fechas límites, decirle al presidente día y hora, a mí me parece una propuesta absolutamente fuera de lugar. Recordar que el presidente había fijado fecha para esta comisión el 21 o 22 de diciembre, que coincidió con un pedido, una discusión en este propio Parlamento y que eso generó la frustración de esa reunión, pero en todo caso, solo para dejar constancia. Y por último, recordar que en las fechas que está planteando el congresista Mulder, me parece que coinciden con las actividades internacionales en relación a la juramentación, al cambio de mando en Chile, en Santiago de Chile, en Valparaíso, creo que específicamente donde se va a realizar el cambio de mando. Por lo tanto, me parece que estaría fuera de lugar además de establecer o un día o el otro. Establecer, en todo caso, dejar de que la agenda del presidente, con una coordinación que puede realizar su presidencia con el despacho presidencial, poder acordar una agenda conjunta para tal propósito. Gracias, presidenta. Por supuesto, yo voy a votar en contra. Presidenta. Congresista Morales, después congresista García Belaúnde. Presidenta, efectivamente, yo creo que aquí nadie le está quitando el estatus de presidente y es cierto que, además, no está investigado, pero puede pasar a ser investigado. O sea, acá de ninguna manera nos encontramos pues en una situación de que hay que tener cuidado. Segundo, presidenta, definitivamente, con todo gusto, presidenta, me dice... Congresista Violeta. Con todo gusto. Presidenta, pero es que decir que puede pasar una condición de investigado es pues ignorar el procedimiento parlamentario. Para que primero un presidente de la República no puede tener la condición de investigado mientras ejerce propiamente la función presidencial. Pero si eso tuviese que ocurrir así, en ese momento se tomará la decisión. Lo que no podemos hacer es tomar una decisión ahora pensando una condición jurídica futura que no es la que corresponde en este momento. Solamente para hacer una precisión, gracias, congresista Morales. Me pide una interrupción el congresista Mulder, presidente. Congresista Mulder. Presidenta, es natural que una persona que comparece ante la comisión, solo después de que comparezca ante la comisión se le puede pasar a condición de investigado, salvo que se niegue a venir. Si se niega a venir, no vamos a estar esperando pues a que caiga del cielo la posibilidad de que pase a condición de investigado para saber su secreto bancario, su movimiento migratorio, etcétera. Y el presidente Kuczynski sí se ha negado a venir. El congresista Violeta falta la verdad cuando dice nunca se ha negado, pues hasta con un oficio se ha negado. ¿Recuerda usted? Se negó tajantemente. No solo eso, sino que presentó un recurso judicial para no venir y mandó a un abogado acá. Entonces, se muere de miedo, esa es la verdad, pues, presidenta. Se muere de miedo. Y entonces ahora las cosas van a empeorar porque evidentemente tienen más connotaciones y hay más información. Pero no solo eso, sino que el presidente sabe que cuando estas cosas salgan van a haber consecuencias políticas y la bancada lo sabe también, la bancada mayoritaria, pero eso ya va a escapar de nuestro criterio. No podemos dejar de investigar en función de pensar las consecuencias políticas, porque si no estaríamos haciendo politiquería y no estaríamos haciendo el trabajo que nos corresponde. Congresista Morales. Bueno, yo, presidenta, definitivamente estoy preocupado cuando se habla aquí de un debido proceso y cuando no quieren contestar. O sea, acá tiene que contestarse. ¿Y sabe por qué lo tiene que hacer?
Porque el pueblo peruano tiene que saber sobre esas puertas giratorias, tiene que saber qué cosa ha pasado. ¿Y por qué? Porque no es cualquier ciudadano. Es el que encarna la nación, es el que encarna la patria. Entonces tiene que responder. Y yo creo que ahí hay una responsabilidad, no solo política, hay una responsabilidad ética para poder hacerlo. Y obviamente la vacancia está en torno a eso. Entonces nosotros tenemos definitivamente la obligación de todos estos parlamentarios, de esta comisión, que tiene que hacer las preguntas. Definitivamente, Presidenta, no se está violentando ningún debido proceso acá. Es más, hay oficios, y usted lo han enviado, son 6 los que han mandado, ¿no es cierto? Están acá los 6 oficios. Y en esos 6 oficios, solo una ha sido respondida. Entonces, Presidenta, yo creo que este es el momento, acá se tiene que hacer las preguntas, se tiene que escuchar y sobre todo se tiene que explicar al país de lo que ha pasado. ¿Qué pasó con First Capital, pues? ¿Qué pasó pues con esa empresa unipersonal? Pues? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Tiene que explicarse. Entonces, Presidenta, yo creo que aquí no se está violentando ningún derecho. Al contrario, se le está exigiendo que asuma su derecho de defenderse y explicar al país. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista Morales. Congresista García Belaúnde. Presidenta, yo entiendo la preocupación de Hilary Violeta, por supuesto que sí, la entiendo, pero él ha dicho una cosa que no es exacta. ¿El presidente no puede ser investigado? No lo sé. No puede ser acusado. Lo dice la Constitución, pero la Constitución no habla de investigado. Por lo tanto, puede ser investigado. Y es el riesgo que se corre de ser investigado si no viene o aún viniendo contestando mal. Así que sí, encantado. Congresista Violeta. Sí, Presidente, es que precisamente sobre eso han habido dos consultas a la Comisión de Constitución, de la cual nosotros integramos, y precisamente ese fue el argumento que dio lugar a que en el primer momento de este debate lo que se discutía era si es que el presidente estaba en obligación de venir o responder por escrito. Eso fue lo que detuvo probablemente a lo que se refieren las 2 o 3 primeras comunicaciones. Luego el presidente fijó una fecha, pero precisamente el debate jurídico en la Comisión de Constitución estaba aludido que en la medida que de un presidente de la República, conforme al artículo 117, si no me equivoco, de la Constitución, no puede ser pasible de determinación de responsabilidad legal o política, es que se tenía una limitación sobre la condición de investigado, pero en todo caso es una discusión jurídica y constitucional solo para hacer la precisión. Gracias. Gracias, colega Violeta. Bueno, pero la Comisión de Constitución no es palabra sagrada, ¿no? No es tampoco infalible. Pero en todo caso la discusión está ahí y se puede volver a discutir, porque el tema no ha terminado. Me preocupa, presidente, que se piense que no puede ser investigado y aquí terminó el asunto. No, yo creo que sí. Y en todo caso, la comisión tendrá que volver a estudiar el tema y a debatir el tema, que me parece es un tema sumamente interesante. Pero, presidente, respetando entonces el pedido del oficialismo y el pedido del señor Violeta, que creo que es importante, porque claro, también tampoco podemos someter al presidente a una fecha determinada, porque de repente en esa fecha determinada pasa lo que pasó en diciembre, que se está discutiendo la vacancia y no va a poder venir porque tiene que defenderse de la vacancia. Tampoco queremos que coincidan las cosas. Empecemos por lo primero, Presidenta, que yo creo que es que venga la comisión. Después dejaremos la discusión de la vacancia para después. Y entonces si es así, Presidenta, yo le planteo, con el visto bueno del gobierno aquí bien representados, yo planteo lo siguiente, que esta comisión lo invite y que si en 7 días el presidente no fija una fecha, la fecha la fijemos nosotros, ¿no? Si en 7 días o en 10 días el presidente no fija una fecha, entendemos que nos ha dado libertad para nosotros fijar la fecha. Y ahí la fijaremos, lógicamente, tratando de que no coincida pues con ninguna moción de vacancia, ¿no? Gracias, congresista García Belaúnde. Sería importante anotar que tenemos 2 comunicaciones de la Presidencia de la República. La primera, de fecha 4 de diciembre del 2017, a pesar que la primera comunicación se le envió el 12 de septiembre, la primera respuesta la tenemos el 4 de diciembre del 2017, en la que en el texto, en el párrafo
antepenúltimo y último dice: reafirmando la posición constitucional de que el presidente de la República no está obligado a comparecer ante ninguna comisión investigadora del Congreso de la República durante su mandato, se adjuntan informes complementarios. Manifiesto mi total disposición para responder por escrito cualquier consulta adicional o precisión sobre mis respuestas. Él respondió mediante este documento a preguntas que nadie le formuló, como se recuerda. Y luego él, una vez que se presenta la moción de vacancia, o en pleno proceso de vacancia, presenta una carta pidiendo que acuda a la comisión el 22 de diciembre a las 9:30, es decir, inmediatamente después de finalizar el proceso de vacancia. Por eso es que no se pudo concretar, porque estaba ese proceso en curso. Se le envió una comunicación que no ha tenido ya respuesta hasta el día de hoy. Entonces, congresistas, tenemos un pedido. El pedido sería que se le envíe una última comunicación en la cual, dentro del contenido de la misma, se establezca que en caso de no haber respuesta, esta comisión fijará la fecha, la hora y el lugar. ¿Esa sería la posición, congresistas, a fin de que procedamos a votar? La otra es que enviemos un documento fijando fecha, hora y lugar. Señores congresistas, el debate está abierto. Presidenta, yo me reitero lo que dije, es mejor enviarle una comunicación y decirle que si en 7 o en 10 días el señor no fija fecha, la fijaremos nosotros. Eso yo creo que sería lo más cortés y respetuoso para que el presidente pueda acudir con cierta tranquilidad a la comisión. El congresista García Belaúnde ha precisado su pedido. ¿Hay alguna precisión más con respecto al pedido u otro pedido que debamos debatir, señores congresistas? Congresista Morales, congresista Mulder. Muy bien, en la fecha entonces enviamos un oficio en el cual se le establece como fecha límite 10 días a fin de que fije la fecha y hora para recibir a la comisión. Los señores congresistas que estén a favor de esta propuesta, sírvanse levantar la mano. Los que estén en contra, los que se abstengan. Aprobado por mayoría con el voto en abstención del congresista Gilbert Violeta. En el día se le está cursando la carta, señores congresistas. Presentación del señor Vicente Giovanni José Campodónico Delgado para que informe sobre los alcances y su participación como coordinador técnico sectorial en asuntos viales en el proceso de entrega en concesión del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, tramos 2, 3 y 4 IRSA Sur, así como cualquier participación y o conocimiento vinculado a los temas que son materia de investigación a cargo de esta comisión. Se suspende brevemente la sesión para recibir al señor Vicente Giovanni José Campodónico Delgado. En unos instantes más hará entonces su ingreso a la sala Bolognesi de Palacio Legislativo Vicente Campodónico Delgado, coordinador técnico del Corredor Interoceánico IRSA Sur. En minutos previos, en la orden del día, se ha debatido y finalmente se ha tomado una posición respecto al envío de un nuevo oficio para que el presidente de la República fije fecha en un plazo máximo de 10 días. Pedido que fue aprobado por mayoría con la abstención de Gilbert Violeta, representante de Peruanos por el Cambio. Esta ya sería la 7ª invitación, puesto que ya anteriormente se ha enviado de la presidencia de la Comisión Lavajato al despacho de la Presidencia de la República 6 oficios, de los que, según ha dado cuenta tanto la presidenta Rosa Bartra como el congresista Humberto Morales, solo han obtenido respuesta en una sola ocasión y tras casi 3 meses de haber sido cursado el primer oficio. Esta respuesta coincidió con, recordemos, aquel 21 de diciembre del año pasado, fecha en que se debatió la moción de vacancia en contra del jefe de Estado y que
no fue aprobada con el número de votos que se necesita, en este caso, que son 87. Muy bien, hace su ingreso entonces el señor Vicente Campodónico Delgado, coordinador técnico en su momento del proyecto del corredor interoceánico IRSA Sur. Va, luego de saludar a los miembros de la comisión, a prestar el juramento correspondiente ante la presidenta de este grupo parlamentario, Rosa Bartras. Estrecha la mano de Víctor Damos Andrés la bienvenida al señor García Belaunde. Vicente Giovanni José Campodónico Delgado. El señor Campodónico acude a esta comisión para informar sobre los alcances y su participación como coordinador técnico sectorial en asuntos viales para el proceso de entrega en concesión del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, tramos 2, 3 y 4, IRSA Sur, así como cualquier otra participación y o conocimiento vinculado a los temas que son materia de la investigación a cargo de esta comisión. Procedemos a tomar el juramento de ley al señor Campodónico. Bueno, como lo adelantamos, entonces va a tomar su ubicación ante el crucifijo Vicente Campodónico Delgado. Toma la fórmula correspondiente la presidenta Rosa Bartra. Ha quedado juramentado entonces el señor Campodónico Delgado. Va a tomar su respectiva ubicación para que se inicie el rol de preguntas de los congresistas presentes. Vemos al congresista Quintanilla, al congresista Violeta, al congresista... Señor Campodónico, reiterándole la García bienvenida Belaunde a esta y comisión, Mulder. le dejamos en el uso de la palabra a fin de que pueda informar brevemente sobre el tema agendado. Muchas gracias, señora presidenta. Mi nombre es Vicente Campodónico Delgado. He sido invitado a esta comisión como coordinador técnico sectorial de asuntos viales en la entrega del proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil, tramos 2, 3 y 4, IRSA Sur. Lo primero que debo decir que mi persona no ha sido nombrado y nunca ha sido coordinador de la Red Vial Interoceánica Sur, sino mi nombramiento es con una resolución de Ejecutivo de Proinversión número 32 del 2004 como coordinador técnico sectorial en asuntos viales. Si me permite, para sustentar lo que estoy haciendo notar, la organización de Proinversión, por lo menos en el tiempo que yo laboré, era por campos, por áreas. Una de las áreas era el tema de redes viales. Yo inicio a trabajar conforme a esta resolución directoral en octubre del año 2004. Trabajo en Proinversión durante 14 meses y me retiro por problemas médicos de envergadura. A fines de noviembre del 2004, y como era costumbre, el director ejecutivo visita las oficinas que se trabajan, o donde se trabaja. Habían 26 a 30 coordinadores de diversas áreas. En esa oportunidad, fines de noviembre del 2004, el director ejecutivo, señor René Cornejo, me indica que había sido
asignada a Proinversión una obra nueva denominada Proyecto Red Vial Interoceánica Sur Perú-Brasil, y que por la magnitud de la obra y sus características había nombrado a un grupo de trabajo, a un equipo de trabajo. Ese equipo de trabajo pues no salió del personal que yo tenía a mi cargo en redes viales. Yo me encargaba, o me había encargado, de 5 proyectos que cada uno tenía un nivel de maduración diferente en función de cuándo había comenzado el trabajo y conforme se había avanzado. Algunos de ellos estaban ya en una fase un poco más avanzada y otros estaban en la parte inicial, esperando los estudios definitivos de cada uno de ellos. Por lo tanto, señora Presidenta, hago notar de que nunca he sido coordinador de la carretera o plan vial Proyecto Interoceánico Sur Perú-Brasil. Yo acabo de recibir la invitación para venir a la comisión y mi deber es venir en forma inmediata, es lo que yo he hecho. Pero con esta atingencia referida hace un momento, espero las preguntas para poder responderlas, o si desea, hago hincapié en el procedimiento de trabajo que se desarrollaba y quizás se desarrolla en Proinversión. 26 coordinadores de diversas áreas, pero a partir de determinado momento, dos coordinadores en las redes viales. En base a mi experiencia, mi nombramiento demoró en oficializarse, pero yo comencé a trabajar. El nombramiento del nuevo equipo de trabajo, nombrado por el director ejecutivo, demoró aproximadamente 45 días. En esos 45 días, lo que me da mi memoria, después de 13 años que han transcurrido, que en esos 45 días el equipo nombrado se organizó, recibió la documentación y hizo los trámites iniciales. Es posible que esos primeros documentos de trámite administrativo o de trámite operativo iniciales, en esos 45 días, se me haya pedido la participación para el trámite indicado. Nunca he firmado como coordinador de la carretera, Proyecto Interoceánica Sur, de ningún tramo ni nada por el estilo. El equipo nombrado por el señor Cornejo a fines de noviembre del 2004 trabajó durante 4 años, hasta el año 2007-2008. Yo he indicado hace un momento que yo me retiré de Proinversión a fines del 2005-2006 por un problema de enfermedad de envergadura. Tuve un derrame cerebral y mi médico, o el médico que me atendió, me indicó que ya no podía seguir trabajando. He traído los documentos médicos si fuera necesario. Pero ese es el esquema de organización de Proinversión en el tiempo que yo he estado. Al comienzo, al recibir esta nota, pensé que era un error, pero sin embargo, luego de estar haciendo recuerdo de estos 13 años, sí es posible que 3 o 4 documentos yo les haya dado el trámite reglamentario, pero nunca he participado en ninguna reunión en relación a la interoceánica. Nunca he hecho ninguna exposición ni sustento de ninguno de las fases. Conozco el procedimiento porque he tenido otros proyectos a mi cargo, proyectos que han terminado y que están en este momento ya terminados. Eso es lo que puedo decir como introducción, señora Presidenta. Gracias, señor Campodónico.
está invitado a esta sesión porque de la investigación que nosotros estamos realizando, usted ha suscrito, no 4, efectivamente, no son 3 o 4, son 3 documentos que son fundamentales para este proyecto. Usted ha suscrito la emisión y suscripción del resumen, el resumen ejecutivo número 01, 2004 IRSASUR, la aprobación del plan de promoción de la inversión privada del proyecto Interoceánica y la elaboración de las bases del proceso de entrega en concesión del proyecto Interoceánica. Siendo que son documentos fundamentales para este proyecto, es que está usted acompañándonos esta tarde. Se ofrece el uso de la palabra a los señores congresistas que deseen formular preguntas. Congresista García Belaúnde. Presidente, le doy la bienvenida al señor Campodónico. Pocas preguntas, Presidenta. ¿Por qué está el señor Campodónico, aparentemente, está acá para que nos diga, nos aclare el tema, involucrado en una denuncia, por colusión desleal? Tercero civil responsable de la concesionaria vial del Sur, S.A. Y denunciados está él, entre otras personas, René Cornejo, Javier Pasco Fon Delgado, Patrick Barclay, Alfredo Salvador Ángel Ochoa, Henry Martín Aramayo Rodríguez, Pinazo, Alberto Dené, etc. ¿Por qué está involucrado y en un perjuicio, según esta denuncia, en 164 millones de dólares? Señor Campodónico. Muy amable por la pregunta, por su intermedio, señora Presidenta. Sobre ese tema yo sí puedo ampliar o contestar la pregunta. Efectivamente, un ciudadano denuncia al señor Cornejo como director ejecutivo de Proinversión, a los miembros de la Comisión de Infraestructura de Proinversión y a determinados funcionarios que en alguna manera habíamos participado en este proyecto de la Red Vial 6, que es la carretera autopista a Ica. Esta denuncia ha terminado hace muchos años con el retiro de la denuncia debido a que el denunciante, un señor Guerrero Orbegoso, retiró la denuncia, o el fiscal retiró la denuncia porque el denunciante se había equivocado cuando el denunciante manifestó que hubo una sobrevalorización y se había equivocado porque esa sobrevalorización se le demostró que era el IGB, señor García Belaúnde, por su intermedio, señora Presidenta. Esa sería mi respuesta a la pregunta que me ha hecho usted. Eso ha terminado hace muchos años con el retiro de la denuncia de la Fiscalía respectiva. Pero es una denuncia penal, eso no se retira, ¿no? Eso continúa de oficio, ¿no? No, señor, por su intermedio, señora Presidenta. De acuerdo al sistema penal nuestro, retirada la denuncia por no haber ninguna razón para continuarla, se indica que se retiran todo lo que es antecedentes penales y el proceso terminó, de esto ya hace varios años. Archivada en todo caso, ¿no? Pero no retirada, ¿no? La denuncia se retiró. ¿Y fue archivada o no fue archivada? ¿Perdón? El término jurídico es archivado, me están corrigiendo, no tengo ese conocimiento. Pero en todo caso, había un peritaje, inclusive un peritaje de un técnico, ¿no?, que hablaba de esa cantidad de dinero que se había perdido. Bien. Entonces, ¿usted es ingeniero militar, señor Campodónico? Sí, señor. Tengo 30 años de experiencia construyendo carreteras en la costa, en la sierra y en la selva, en convenios del Estado, Ministerio de Transportes, con el Ejército Peruano. He construido, por ejemplo, la carretera Moquegua-Toquepala, unas carreteras en Piura, en el norte, conforme la institución me ha enviado a corregir. He sido profesor de la materia
tanto en la Escuela de Ingeniería acá en el país como en los Estados Unidos de Norteamérica. Quizás por esa razón se me llamó junto con otras personas para que asistiera a una cita con el director ejecutivo